dibujo de 1838. Es de un viajero francés que llega a Huancayo. Llega y hace un viaje de expedición, hace muchos grabados de los lugares que visitaba. Y uno de los espacios a donde llega es Huancayo. Y acá él, bueno, hace una referencia de la iglesia, ¿no? Entonces, esta imagen al menos nos da cuenta cómo era la plaza exactamente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué detalle resalta acá? A ver. La cruz. Así era la iglesia colonial de Huancayo, la que estaba... Ya, justo ahora vamos a hablar de cómo es que se demueve la historia. ¿Algún detalle que resalta acá? Esa cruz del medio. La cruz. Fuerte. Ya, claro, bien. Tenía una cruz adelante, ¿no es cierto? Bien. Una cruz adelante, al mismo estilo seguramente que Canicruz, ¿no? Que Chocos Bajo, Chocos Bajo, hay una cruz de piedra afuera. ¿No es cierto? En esa misma medida, esta era una iglesia dominica que también guardaba las mismas referencias, ¿no? Ya hemos hablado de su importancia, ahora nos toca hablar de justamente la pregunta que nos hizo su compañera, ¿no? ¿Por qué se demolió? ¿No? Si era tan importante, era una iglesia contundente, ¿no es cierto? Era muy grande, se dan cuenta que llegaba, al menos desde Huamanmarca, llegaba hasta Ica, ¿no? Hasta un poco más, seguramente. La torre, la antena. Seguramente, hasta ahí llegaba, ¿no? Ajá. Entonces, esta iglesia fue demolida en la década de 1940 para dar paso a esta construcción, ¿ya? Que nosotros actualmente podemos apreciar, que es el hotel de turistas, ¿no? La iglesia efectivamente había sufrido ya daños desde 1850, 60 aproximadamente, los cuales se acentuaron con un gran terremoto que es de 1871 aproximadamente, que es el terremoto que inunda todo el Callao y desaparece el Callao. Este terremoto es el último, bueno, que también afecta de una manera considerable a esta iglesia. Y bueno, se hacen reuniones. Una de las principales familias que intenta hacer algo por la iglesia es la familia Peñalosa, cuya casa está ubicada allá, entre Ica y Real. Acá, esa es una casa Peñalosa. El señor Peñalosa era un antiguo diputado de Huancayo. Ajá. Esa casa está declarada, por ejemplo, Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Hay otras casas Peñalosa. Acá también había una casa Peñalosa. ¿Ya? Acá había una casa Peñalosa. Entonces, esta familia al menos estaba interesada en querer mantener la iglesia, ¿no? Lamentablemente no se puede. Dicen que según los estudios se debía volver a construir desde sus cimientos, así que por el contrario no se construye, se deja caer nada más. Por eso que la foto que hemos visto anteriormente de 1910, esa... Para que la comparen, ¿no? Ajá. Ya vean cómo estaba Claro. en 1910. Esta es de 1910, ya no tiene torre, la puerta está cerrada, está tapiada, ¿no es cierto? Solamente hay una puerta pequeñita. Y en una última temporada ya de la existencia de esta iglesia, se indicaba que los huancaínos jugaban pelotaris en una de las paredes, por ejemplo, ¿no? Ya estaba en total abandono, ¿no? Se demuele ya en esa década que les he mencionado y se construye esta iglesia, ¿no? El hotel. Perdón, este hotel, ajá. Entonces, el terreno le correspondía, dice, a la municipalidad vende el terreno, y bueno, de esa forma es que perdemos a esta iglesia, ¿no? Acá podemos comentar. Sí, claro, Ya, estamos. entonces, bien, se demuele... Quizás de repente solo algunas precisiones sobre el tema de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se da más o menos un poco este tránsito de lo prehispánico, por ejemplo, ¿no? A lo colonial, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en realidad, como seguramente varios han escuchado, lo que viene a ser ahorita actualmente el trazo de la calle Real, justamente por ahí estaba el trazo del camino Inca, que iba de Cusco hasta Ecuador y Colombia, ¿no? Que lo conocemos como Capacñán. Generalmente los españoles establecen las fundaciones de sus nuevos pueblos, ¿no? Donde van a reunir a las poblaciones andinas que se encontraban en este territorio, en estos puntos, y justamente lo hacen a la vera del camino. Eso un poco explica también el hecho de que la plaza colonial de Huamanmarca, la plaza de Huancayo, la plaza colonial, justamente se traza al costado nomás del antiguo Camino Real. Y como se le conocía como Camino Real, con el paso del tiempo, de allí viene el nombre de Calle Real. En la colonia lo llaman Camino Real y luego ya en la República Calle Real.
y hasta ahora ha quedado allí. Es un nombre que quizás de repente no parezca, pero es un nombre que tiene mucho trasfondo histórico, porque el nombre Calle Real hace referencia justamente al camino real inca, pasaba por allí, ¿no? Entonces hacen el trazo y básicamente acá tenemos que echar mano un poco de la imaginación, como ya está indicando Martín. Imaginemos, ¿no?, esta plaza con toda la iglesia que hemos visto en la foto, bueno, en este dibujo, con un convento que había al lado, con casonas en este frente antes de que se levante el centro cívico, y la mitad de lo que actualmente viene a ser, digamos, imaginemos que partamos por la mitad del edificio del municipio. Aquí está por allí estaban toda esta otra fila de casas que separaba esta plaza, la plaza colonial de Huancayo, de la plaza de Toros, que es la que estaba a espaldas en dirección sur, que actualmente ocupa en parte del coliseo, el llamado Coliseo Municipal. Ya. Bien. Sí, para como contextualizar, ¿no? Bien, entonces estábamos en que se demuele en 1940 aproximadamente, 44 exactamente, pese a que el primer plan regulador de Huancayo, que también es de esa misma década, indicaba o sugería que se vuelva a construir la iglesia de Huancayo. O sea, el primer plan regulador de Huancayo, que es de esa década, indicaba que sugería que se construya la iglesia de Huancayo, otra vez se reconstruya una iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque se había considerado como punto central de la población, o se continuaba, ¿no?, indicando que ese era el punto central de Huancayo, ¿no? Un paréntesis acá. Por ejemplo, de este espacio salen caminos hacia los distintos pueblos, ¿no? Si nos vamos todo Piura, por ejemplo, llegamos a Guayucachi. Ajá, si es que un camino antiguo, eso hasta quizás prehispánico. Claro, seguramente, ¿no? Entonces sí, si nos vamos por Ancas, me parece, Ancas, llegamos a Huari, ¿ya? Todo Ancas, se llega a Huari. Entonces, de esa forma era, bueno, por ahí más importancia, ¿no? Ya hacia la década de 1960, con el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se decide construir este centro cívico, ¿ya? Eso en base a la ley 14700, que es una ley propuesta por el diputado Ramiro Prialé, que incluía una serie de actividades, bueno, de construcciones, ¿no? La margen derecha de Huancayo Jauja, claro, la pavimentación integral de Huancayo, el centro cívico, el estadio Huancayo, el estadio Mariscal Castilla, la iglesia del Parque Inmaculada, una serie de obras, ¿ya? Una de estas obras es efectivamente este centro cívico, ¿no? Que es una propuesta del arquitecto Fernando Correa Miller. Eso es importante claro, ¿no? saber. Claro, sí, este arquitecto, es más, gana esta infraestructura gana un concurso, se dice, ¿no? Por el cual luego sería edificado, ¿no? Para esto se demuelen las casas que les he comentado, ¿no es cierto? Las casas que estarían acá al medio y se construyen, bueno, se expropian estos terrenos, la casa Peñalosa por acá, bueno, las otras casas que estaban en ese sector, ¿no? Es más, acá había la continuación de la calle Huamanmarca llegaba hasta Real, no es que quedaba ahí en Ancas, ¿no? Entonces se hace una nueva configuración, ¿no es cierto? Es un nuevo diseño que, bueno, actualmente nosotros podemos apreciar, ¿no? Este edificio, por ejemplo, el Cerpos no era para Cerpos, era para el banco de comercio, me parece, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo ha ido cambiando sus funciones, ¿ya? El propio gobierno regional no era para, o sea, esta infraestructura no era para la Junta de Obras Públicas, que era la antigua institución que antecede al gobierno regional, ¿no? Era para otras instituciones. Es más, se había comentado que también se quería un segundo centro cívico que iba a quedar en la Plaza Constitución, pero bueno, este proyecto en 1968 queda ahí, no es concretado. Es más, pero ya se habían expropiado algunas casas y todo ello, por eso es que ya la plaza se había ampliado, por ejemplo, ¿no? Claro, pero esa parte de repente entre la parte que hace girar, ustedes se han dado cuenta que la plaza está así, pero la iglesia catedral y la plaza Constitución no está al medio, ¿no? No está como tirada para Puno, ¿no? Eso justamente se debe a que en realidad era una plaza chiquita. Esa calle que da estos restaurantes detrás de la catedral, estos que están allí, la plaza, esta calle corría hasta Real y prácticamente era una placita chiquita de forma rectangular, pero luego como ya expropian esos predios hacia el lado de Giraldes,
Por eso es que la plaza luego se amplía. Por eso es que la iglesia catedral queda tirada a un costado, no queda como al medio, en el eje. Como es el caso de acá, casi quedaba al medio, ¿no es cierto? Ajá, entonces supongo que esto era un poco más amplio, ¿ya? Porque imagino que Huamamarca llegaba directamente a Cerreal, ¿no? Entonces se ha tratado de ampliar, bueno, son las modificaciones que se han hecho con el tiempo y con el proyecto este del centro cívico, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Porque ya nos vamos a dirigir al último punto ya, ¿no? Preguntas, muchachos. Porque ya consultas. Volver a la misma placita donde hemos empezado. Bueno, una de las cosas importantes de repente ahora a propósito de lo que ha estado sucediendo recientemente con respecto al pintado del edificio regional, es importante, como creo que alguna vez en el salón también lo comentábamos, este proyecto que gana el arquitecto Fernando Correa Miller para el nuevo centro cívico de Huancayo en la década de 1960 del siglo XX, justamente plantea originalmente ese acabado, con estos ladrillos de diatomita con cara vista, que se enmarca dentro de una corriente que en la época estaba de moda, ¿no? Que seguro lo van a ver ya, les decía, en historia 3, 4, no lo sé, pero ya lo van a ver, ¿no? Con respecto a estas corrientes del siglo XX, ¿no? Entre las que se destaca el estilo brutalista, que es un estilo que básicamente pretende mostrar, dejar expuestos como parte del diseño los mismos materiales de construcción, sin revestimientos, sin, digamos, recubrirlos. Por eso es que se plantea ese acabado, ese tratamiento de la fachada y de los muros, con la finalidad de mostrar justamente las bondades, la potencialidad, ¿no? Ese era el mensaje conceptual detrás, ¿no? de los materiales industriales de construcción. Y por eso es que en realidad el color se ha mantenido, ¿no? Por esa misma razón es que en realidad el nuevo pintado que se ha hecho en el edificio de gobierno regional a las espaldas totalmente desvirtúa, digamos, el concepto original del proyecto arquitectónico de Fernando Correa, que como les hemos dicho fue un proyecto que fue un hito importante en la evolución urbana de Huancayo y es ganador de un concurso importante, ¿no? A nivel nacional. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Consulta, pregunta. Vamos entonces. Ya, entonces ahora ya nos vamos a concentrar otra vez a donde comenzamos. Era una iglesia sumamente antigua, una de las primeras de la región. Estaba levantada con adobes, ¿no? De gran tamaño, con una torre con muros bastante de un espesor muy notable. Y tenía solo una nave, ¿no? Es decir, solo un gran espacio. El ejemplo que podríamos plantearlo en comparación es la iglesia de Chapultepec, por ejemplo, ¿no? O sea, hay iglesias como la de Lima que tienen 2 o 3 naves, por ejemplo, un espacio central y espacios a los costados. La catedral de Tarma tiene eso, la catedral de Jauja, bueno, más o menos, pero estas iglesias antiguas tenían un solo espacio alargado, ¿no? Estaba hecha de adobe, con techos de teja, estructuras laterales y tirantes de madera. Tenía, en la parte de la fachada, debió tener un altar labrado en madera, bañado en pan de oro, como uno encuentra en iglesias coloniales en Ayacucho, en Huancavelica. Claro, no, debió estar pintado, solo que no quedan restos, ¿no? Como ustedes han visto ya cuando se aplica el tema de la fotografía, por ejemplo, ya prácticamente ya la iglesia ya estaba en blanco y negro y la iglesia ya estaba ya casi cayéndose, ¿no? Mi compañera tiene un dibujo acerca de la iglesia. No sabemos si es la misma porque no sé dónde la encuentro. Claro, es cuestión de verlo. Solo una cosa nomás, aprovechando mientras los demás chicos van llegando. Siempre es importante recalcar, muchachos, que cuando a veces, lamentablemente porque hay falta de trabajos con respecto a cómo ha ido evolucionando arquitectónicamente y urbanísticamente la ciudad, incluso en internet a veces no hay mucha información y a veces algunas referencias que haya uno siempre tiene que tomarlas con pinzas porque a veces hay datos erróneos que uno puede encontrar. Por ejemplo, como yo y creo que con algunos ya lo conversé en alguno de los salones, por ejemplo cuando habían mencionado, ¿no? De que en Huancayo había evidencias de los edificios del barroco en Huancayo. En realidad, si nos seguimos estrictamente a qué es el barroco como estilo, que nosotros, eso ya se va a ver más adelante en algún otro curso de historia, pero en realidad no tenemos evidencias de barroco concretamente en la ciudad. La iglesia que hemos hecho mención, la iglesia colonial de Huancayo, que data de la década de 1570, repito, es una de las iglesias más antiguas, o era una de las más antiguas de la región,
una iglesia que debió tener primero un trazado y un diseño renacentista, que luego se modifica en los tiempos del barroco. Ese templo sí debió tener elementos concretamente barrocos. Lamentablemente, por varios factores, como ya mi colega Martín estaba indicando, se han ido perdiendo y al final prácticamente se deja que la iglesia, se deja el abandono a la iglesia. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? En algún momento también hemos discutido bastante con Martín, teníamos la idea alguna vez de publicar algo también, con respecto, por ejemplo, a cómo es que los vecinos de Huancayos en el siglo XIX, poco a poco, van perdiendo interés en esa iglesia antigua y le van dando más atención al otro espacio que viene a ser la iglesia donde está la Plaza Constitución. Allí había una razón también social y económica y cultural de por medio. En este espacio alrededor, si bien es cierto, habían casas como la de la familia Peñalosa, de la familia Raes, que estaban acá, etcétera, pero muchas de las otras casas prácticamente ya eran parte, eran propiedad de familias, digamos, andinas, ¿no? Es decir, había siempre esta cuestión discriminatoria y estigmatizada entre el español, el blanco, ¿no? Y el indio, el cholo, ¿no? Entonces, eso un poco que también marca esto en el caso de Huancayo. Y este espacio, como acá también la feria, por si acaso, la feria dominical, antes de que se haga en Huancavelica, en realidad la feria originalmente se hacía en la calle Real. Y la plaza Huamanmarca, la otra plaza, era muy importante, y de hecho seguramente las actividades de la plaza de toros que estaba acá se integraban también a la feria, ¿no? Como, bueno, justamente, ¿no? Justo ahí está la feria, es un día, ¿no?, de feria, ¿no? De la feria dominical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Hacia el siglo XIX, este espacio es un espacio más relacionado a la gente andina, en tanto que los comerciantes, digamos con cierto poder económico, especialmente extranjeros, se van estableciendo en la otra plaza. Y ellos son los que impulsan, sospechamos, pero no hay evidencias para pensar que ellos son los que impulsan la construcción. No, dicen, no saben que esa iglesia es la de los cholos, pues no la de esa. Ya, créjenla así, hay que levantar una nueva, ¿no? Nuestra propia iglesia. Barrio, y es justamente el barrio Pituco de Huancayo en ese entonces, que estaba para allá. Y levantan en ese contexto y fomentan levantar lo que es ahora la catedral, abandonando y dejando al olvido y que se destruya y que se caiga la iglesia antigua colonial, ¿no? Hay un poco, eso es un tema muy interesante que, bueno, ojalá que en un momento podamos escribir algo, ¿no? Y hacer algo también sobre eso. Claro, acotando eso, o sea, la presencia de españoles es muy contundente en esa zona. Ese era el barrio Cajas, este era el barrio Huamanmarca, llegaba hasta Río Florido, que cruza por Loreto. ¿Han visto el río Florido? Está por la calle Loreto. Debajo de la calle Loreto hay un río que está pasando, lo han canalizado y lo han cubierto. En la calle Real hay un puente que es de la misma el mismo estilo que el puente Centenario, que está en la bajada del Tambo, con un arco, ¿no?, de medio punto. Un puente igual con las mismas tierras y todo ello. Está construido debajo de la calle Real por la parte de Loreto. Por ahí pasaba el río Florido, y el río Florido era el que dividía la zona, o sea, el barrio Huamanmarca del barrio Cajas, ¿no? El barrio Cajas, evidentemente, con presencia de españoles y criollos, no todos en su mayoría, o sea, y ellos son los que construyen la iglesia, donan tierras, dan dinero, dan trabajo y todo ello, y terminan de construir su iglesia, ¿no? Que bueno, y lamentablemente con esa construcción da paso a la futura destrucción de esta iglesia de acá, ¿no? Solo un datito nomás, ¿no? Esto del río, ¿no?, y del puente. Por alguna razón ustedes percátense cuando vayan o transiten por la calle Real, cuando la calle Real pasa por Loreto, es una bajada. Justamente, ¿por qué? Porque debajo está ese río, el río Florido. El río Florido cruza todo Huancayo, ¿no? Todo por la mitad y viene, hasta... Sí, pues desde San Carlos, todo San Carlos está yendo hacia el río Mantaro. Y se va a Río Mantaro, se junta con el río Chilca y al final llega al Mantaro, ¿no? Ya finalizando, Sí, pues sobre este espacio. Ya hemos contextualizado un poco el entorno. Para 1920, con esos motivos que también ya se han comentado, entonces con esos motivos que ya se han comentado, evidentemente este sector era un lugar en la feria, que hay algunas quejas, ¿no?, para 1900 que indicaban que es un sitio muy sucio. Es más, acá era un mercado de ganado. El sitio de los cholos. Claro, ¿no? Y es un mercado de ganado. O sea, como se le llamaba despectivamente. Claro, sí, ajá. Entonces no se podía
transitar, dicen, ¿no? Entonces los vecinos y el alcalde, las autoridades de la época empiezan a decir, ¿cómo es posible que en el pleno centro de Huancayo exista un mercado de ganado donde llegaban animales de toda clase? Y bueno, imagino, ¿no? El hecho de tener un mercado de ganado acá olería muy mal y todo ello, ¿no es cierto? La feria es otro tema, ¿ya? Porque bueno, eso sí era un tema comercial, pero exactamente el mercado de ganado sí había un conflicto, ¿ya? Por eso es que las autoridades de la época, desde 1900, empiezan ponen en venta este terreno, ¿ya? Ponen en venta diciendo, bueno, que alguien construya ya algo y que haga algo, ¿no? Lamentablemente este terreno no puede ser vendido ya en 2 o 3 remates que hace la Municipalidad de Huancayo. En este sentido, lo único que optan por hacer es construir algo acá, ¿no? Y para que el mercado de ganado sea trasladado a donde actualmente está el mercado modelo, ¿ya? Entonces, construyen acá lo que sería el primer mercado de Huancayo, ¿ya? Efectivamente, la placa lo dice, ¿no es cierto? Se inaugura en 1929 bajo el que inaugura es el señor Augusto Peñalosa. Hemos dicho quién es el señor Peñalosa, ¿no? De la Casona, que vive allá, ¿no es cierto? Este señor es un diputado muy importante para Huancayo y dona, bueno, él inaugura este mercado, ¿no? La Junta Pro Mercado está compuesta por el señor Felipe Dorregaray y hay un concesionario Ricardo Calixto. La familia Calixto también era bueno. Eso es importante de repente Claro. hacer mención. Él es hijo de Cornelio Calixto, Ajá. que era un comerciante ecuatoriano. Que llega a Importante que llega a Huancayo. La calle Calixto Lleva su nombre. justamente lleva su nombre porque por ahí estaba su predio. Claro, su casa está ubicada donde estaría Pachitea y Calixto. Ubica una casa muy antigua, la ex corte, donde queda el Pollo Juez, una pollería. Pollo pues. Ya. En la estación de tren, ¿no? Ya. Entonces, por eso se llama el Pollo Juez, pero porque quedaba el ex corte, ¿no? Entonces, El dueño ha sido muy creativo, ¿no? Marketing, ¿no? Oye, ya saben ya por qué se llama el Pollo Pollo Juez, Juez, ¿no? Ahí funcionaba la Corte Superior de Justicia, ¿no? entonces El Estado. claro, él es el que canaliza esa calle, entonces, por eso la calle se llama Calixto. Y se decía que la calle Quito se llama en homenaje a este señor porque era de Ecuador, no era de Quito. En el conflicto armado del 95, en represalia, ¿no? Por este conflicto que ¿Se tuvimos. acuerdan, no? Que tuvimos la guerra del CNEP. ¿Ya? La calle es cambiada por el nombre de un héroe junino que es Omar Yali Chacha, por eso se llama calle Yali, ¿no? Y que se le hace una pequeña placa, se le ha hecho entre Yali y Giraldes, ¿no? Pero antes esa calle se llamaba Quito, ¿no? Bien, continuando. Entonces, por ese motivo es que en este terreno se decide construir el primer mercado de Huancayo, ¿ya? Luego de ser el mercado, bueno, era un mercado muy pequeño, actualmente es pequeño, ¿no? Pero en su tiempo representó la modernidad de su tiempo, ¿no? Y recordemos que hacia 1908 había llegado el ferrocarril a Huancayo y había cambiado la propuesta económica, ¿no? de la ciudad. Si se decía que antes de 1908 solamente había 3 hoteles en Huancayo. Y bueno, la mayor cantidad de edificaciones estaban en torno a la calle Real. Luego de la llegada del ferrocarril y de establecerse en el actual lugar donde está Real Plaza, que era la antigua estación del ferrocarril, y de la construcción o de la apertura de la nueva urbanización de Huancayo, bien, una de las infraestructuras más importantes sería esta, ¿no? Esta es una construcción de estilo francés. En Huancayo hubieron 3 casonas con este mismo estilo, ¿ya? Una donde está el centro comercial Mubarak. Esta casa también era una con estilo francés. Y al frente donde está el banco, me parece, también era otra construcción con estilo francés, ¿no? Todas son de esta década del 20. Y en general, ya, para aclarar un punto, ya, la mayor construcción también de casonas de la calle Real son de esa década, ¿ya? Se han encontrado vestigios o detalles que indican que si no se han construido desde sus bases, han sido remodeladas en esa década, ¿no? Posiblemente por el reciente comercio, el creciente comercio económico que se daba a través de la llegada del ferrocarril, ¿no? No hay casas ya coloniales, creo, en el centro de Huancayo, sí, ¿no? Hay una nada más, creo que es la de... La que está donde Ajá. funciona la panadería, creo, ¿no? Entre Loreto, creo. Claro, entre Loreto y Real hay una casa, una. ajá, que la primera crujida nada más es colonial y el resto ya es republicano, Ya, ¿no? sí, Huancayo, Ajá. por eso hablar de barroco en Sí, Huancayo, no, hablar de renacentista en Huancayo, no, no hay nada de eso.
Casi todas son de 1920, ¿no? Igual si hacemos un recorrido vamos a poder apreciar eso. Entonces, en esta década es que se construye esta construcción, ¿no? En el segundo piso llega después a funcionar la biblioteca de Huancayo y luego también la radio Junín. Sin embargo, se indica que ya para 1960 este espacio había quedado, era obsoleto ya, no llegaba a colmar las expectativas de la cantidad de gente que venía a comprar acá, ¿no? Y aprovechando la ley 14700 es que se decide también construir el mercado modelo, ¿no? Que actualmente nosotros conocemos en el lugar donde habían trasladado al mercado de ganado, que es el mercado modelo actual, ¿no? Y el mercado de ganado ya es trasladado a Chilca, algo así es, ¿ya? Y que hasta nuestros tiempos nosotros, si vamos un domingo, podemos ver que el mercado de ganado todavía funciona en Cotocoto, ¿no? Esta infraestructura, en lo posterior, continuó funcionando la biblioteca hasta que también se construye este edificio del centro cívico, se pasa a la biblioteca ya, y esto queda construido o dispuesto como el Coliseo Huancayo. Claro, Coliseo Huancayo, ¿no? Y es un espacio deportivo, festivo, social, que en los últimos tiempos había, desde sus inicios, mejor dicho, ¿no? Y hasta los últimos tiempos de su funcionamiento, albergó a los diversos artistas o espectáculos folclóricos que tenía la ciudad de Huancayo, ¿no? Deporte también. Claro, deporte también, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esta lucha libre de mascarados, ¿no? Había, ¿no? O sea, y se hacía acá, por ejemplo, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, este era el lugar preferido, Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, entre otros artistas de la época utilizaron este espacio como un escenario para poder dar sus conciertos, ¿no? Es más, ahora vamos a pasar acá, pero vamos a poder apreciar que encima tiene una placa Picaflor de los Andes acá, ¿no? Eso dando cuenta de la importancia que significó este coliseo para las presentaciones artísticas, y deportivas que se realizaron, ¿no? Un detalle a destacar es que si bien es cierto esto ya estaba construido, acá adelante existía también una pequeña manzana de casas, ¿ya? No es que esta infraestructura siempre tuvo frente allá, a la calle Real, y que existió este parque, ¿ya? Es más, este parque me parece que es de la gestión de Pedro Morales Mancilla, ¿ya? Sí, de los 90. Se demolió una pequeña manzana, que al menos, era desde el poste, ¿no? Hasta el otro poste, era una pequeña manzana que daba frente a la calle Real y que, era también un espacio de comercio, ¿no? Se demuele esta pequeña manzana y, se construye esta plazoleta y ya ahora sí, recién pudo tener frente el mercado, el Coliseo Huancayo a la calle Real, ¿no? Y recién se abre ese espacio, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, comentario, pregunta, ¿no? Para poder, de todo el recorrido, ¿qué les ha parecido? Si tienen alguna duda también, ¿no? Para poder aclararla, porque seguramente se han pasado algunos detalles, ¿no? Mi primo me da su fe. yo quisiera en todo caso de repente, sí, por ahí. Sí, es francés. Sobre el estilo, es un estilo, a nivel arquitectónicamente se trata, si ustedes, de repente, ¿no? Cuando lo han observado en imágenes, tiene, por ejemplo, ¿no? Estos remates planos inclinados en la parte superior, ¿no? Con el techo como inclinado, ¿no? Si lo pueden observar, y tiene como unas ventanas que se llaman óculos, unas ventanas circulares en todo el cuerpo superior, ¿no? Básicamente se trata de, desde el punto de vista arquitectónico, corresponde al estilo académico francés de principios del siglo XX. ¿Qué es lo que sucede? Más o menos ya cuando Francia está entrando en una etapa, está afianzando su proceso de industrialización, en el tema académico también, ¿no? ya cuando se están empezando a experimentar en Europa en general, están probando con el tema de hierro, de vidrio, de otros materiales ya de factura industrial, se comienzan a desarrollar básicamente algunas propuestas desde la Academia de Bellas Artes de París, en Francia, o la Escuela de Bellas Artes de París. Entonces, de allí sale toda una generación de arquitectos que van a plantear, una suerte, no sé si, creo que en varias secciones hablé de estas
tendencias historicistas, cuando muchos arquitectos, ¿no?, en momentos determinados empiezan a inspirarse o buscan inspiración para sus diseños en, digamos, estilos de la antigüedad, como el llamado estilo clásico, por ejemplo, ¿no?, que está relacionado a Grecia y Roma, ¿no? Entonces, en ese contexto tratan de buscar una inspiración y desde la Escuela, digamos, de Bellas Artes de París en Francia, lanzan, digamos, algunos diseños novedosos, especialmente para infraestructura de carácter industrial o vinculada a la nueva economía capitalista que ya cada vez está creciendo más. Por ejemplo, destaca, si ustedes buscan, por ejemplo, está Auguste Perret, por ejemplo, que es un arquitecto francés, luego está Tony Garnier, son arquitectos referentes que son los que van a diseñar, por ejemplo, ellos que van a diseñar, ya no van a diseñar tanto iglesias, conventos, de repente como era antes, o templos, como en la antigüedad, ¿no? O sea, has visto que en clase generalmente Egipto, Grecia, etcétera, templos, ¿no?, palacios, eran los proyectos más representativos, pero ya estamos hablando del siglo XIX, en el caso de Europa. ¿Y qué es lo que Europa necesita? Europa necesita estaciones para trenes, Europa necesita mercados de abastos, Europa necesita camales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esa es la nueva, digamos, los nuevos tipos de proyectos que se necesitan desarrollar para las nuevas ciudades industriales de Europa. En ese contexto es que esta arquitectura académica francesa, ¿no?, impulsada desde la Escuela de Bellas Artes de París, lanza muchas de estas propuestas, y ustedes van a buscar, por ejemplo, en el caso de Tony Garnier, él desarrolla, por ejemplo, diseños importantes para plantas de leche, por ejemplo, ¿no?, de industrialización de leche, ¿no?, para mercados. Y en esa onda es que cuando se impulsa este proyecto, justamente, y acá hay una cosa de repente importante, ¿no, Martín? El tema de que en realidad el proyecto, o sea, si bien es cierto, se financia por parte, creo, del gobierno local, ¿no?, pero se entrega, digamos, en concesión a Ricardo Calixto, al hijo de este comerciante ecuatoriano, y justamente él es como el concesionario, como dice allí. Bueno, Calixto dice ahí, aunque Calixto también se le registra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto es que básicamente se impulsa este proyecto y obviamente en el diseño, que creo que ahí ha debido tener mucho que ver Calixto, en realidad, ¿no? Le da o sea, optan por, digamos, darle un diseño a todo el conjunto arquitectónico para el nuevo mercado, un poco también poniendo, digamos, siguiendo las pautas de esta arquitectura de corte industrial, pero académica, ¿no?, francesa, que se está poniendo como de moda en la época, ¿no? Entonces, ese es un poco también el sentido que tiene. Y eso también nos hace reflexionar acerca de la importancia del inmueble como un testimonio de que justamente de esos cambios que está experimentando Huancayo en la década del 20 y especialmente en la década del 30, ¿no? Ya Martín había mencionado, la llegada del ferrocarril cambió la vida de toda la gente acá, ¿no? Huancayo, de ser un pequeño pueblito que en realidad estaba supeditado económicamente, políticamente, a Jauja, por ejemplo, la cosa empieza a transformarse totalmente. Huancayo empieza a experimentar un crecimiento súper explosivo que no se había visto antes. Mucha gente empieza a llegar, gente de acá de la zona, pero también de Lima y extranjeros, ¿no?, que llegan un montón. Los Calixto es una muestra de ello, justamente. Hay gente de Ecuador, los Mubarak, que son palestinos. O sea, hay mucha gente que empieza a llegar de todo el mundo acá a Huancayo por un tema de hacer negocio acá. Entonces, justamente eso, este edificio es un testimonio de ese cambio, de esa transformación urbana y arquitectónica que está viviendo Huancayo en esos años, ¿no? Por 1920, 1930 especialmente. Es una década de cambios, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces ahí se configura. La otra oleada de cambios es la que viene en la década del 60, con la construcción del nuevo centro cívico, ¿no? Y bueno, y es otra nueva